noches, ¿cómo están todos? Espero que se Bien encuentren de muy este bien. lado. Bienvenidos, bienvenidos. Bien, señores. Líderes, espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy o la noche de hoy. ¿Dudas, aclaraciones sobre los puntos visualizados la semana próxima, la semana pasada? Cuéntenme. ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo fácil? ¿Cómo estuvo el contenido? ¿Alguien se anima? Buenas noches. Buenas, buenas. Estuvo bien interesante las unidades 2 y 3, donde permitía, o sea, nosotros podíamos visualizar lo que eran números y textos, o sea, unificarlos, buscarlos. Esa partecita Sí, fue bien chévere. sí, algo nuevo, ¿verdad? Diferente, poco común Sí, y no se sale de lo básico. exacto. Exactamente, fue bien, bien entendible. Yo tengo una duda con relación a mi calificación. Yo no sé si, o sea, si me han calificado o algo. Yo he subido todo, pero Ujú. no sé cómo voy realmente en esa parte. Ok, acá en la sección de calificaciones, Ok, no sé, aquí usted puede visualizar todo lo que concierne a esa parte. Todas las actividades que hayan sido evaluadas ya van a estar colocadas acá. Cuando usted, por ejemplo, accede, si yo voy a cambiar mi rol aquí como participante, por ejemplo, como estudiante, yo voy a fungir ahora aquí como un estudiante. Si yo, por ejemplo, accedo acá a una de estas actividades, a la actividad uno, por ejemplo, aquí él me dice que yo no he realizado, aún no se ha hecho ninguna tarea, yo no he entregado ninguna tarea porque soy el facilitador, ¿verdad? ok, Entonces, cuando yo le entrego, añado un envío acá y agrego un archivo, vamos a agregar cualquiera de estos que tenemos por acá. Vamos a ver, lo arrastro y guardo ese envío. Aquí me va a aparecer esta franja verde. La franja verde indica que está enviado para calificar. Si ya si esa actividad yo como facilitador la evalúo, le coloco una calificación, aquí en vez de decir no calificado, le va a aparecer como calificado y le va a aparecer la puntuación obtenida. Bien. ok, Esto si usted quiere visualizarlo unidad por unidad o actividad por actividad. Si lo quiere hacer ya general, hasta el momento, entonces lo va a hacer de esa forma. Se va a ir a calificaciones en la parte superior y ahí le va a aparecer diferentes opciones para usted eh, poder visualizar las actividades que ha sido evaluadas hasta el momento. excelente, lo vi, gracias. Siempre en la orden, señor. Vamos a darle la oportunidad a Fabio, que nos dice que tuvo problemas, tuvo inconveniente con la concatenación. Vamos a ver, Fabio. Exacto. Tuve inconveniente con, o sea, cada vez que agregaba la fórmula me estaba dando error al principio. O sea, para poder, o sea, no sé si usted vio el comentario que le puse. Sí, En la hoja me daba, cada vez que quería agregar, me daba un error. No sé si estaba colocando algo mal. No sé si tengo el chance de arreglarlo. O menos mañana poder subir bien esa actividad que me hizo falta, que quedé pendiente. sí. De hecho, cuando yo le hago un comentario y le coloco una calificación, usted puede reintentar, o sea, usted puede eliminar el archivo de la plataforma, volverlo a cargar corregido y
en la próxima ronda de evaluación, entonces yo lo evalúo nuevamente y le voy a retornar ahí, le voy a actualizar la calificación. ¿Sí? Claro, quizás no va a ser en base al 100% porque ya usted tuvo un intento y aunque al final el objetivo que usted aprenda y que corrija y pueda ver que funciona, también es un tema por respetar a la participación de los demás compañeros que quizás lo hicieron bien en el primer intento. No le podemos dar como el 100% de la valoración, pero lo importante es que tenga la oportunidad de ajustar. Exacto, no, pues está bien, muchas gracias. Listo, un placer. Señor Isaac, adelante. Buenas noches ante todo. Me disculpo una parte por no estar tan activo con lo que es la plataforma debido a que soy estudiante, por ende estoy muy cargado académicamente, ya que salgo a las Ok, 4 de la tarde y he tenido complicaciones, pero he estado retroalimentándome un poco y por eso es que no he entregado mucho actualmente. O sea, listo. No hay- sí, no, diga. sí, en este caso no hay ningún tema. Básicamente, porque cada actividad tiene como un tiempo de entrega. Ujú. Aún les queda esta semana completa. Nosotros vamos a ver hoy las últimas unidades. Este es nuestro último encuentro, nuestro tercer encuentro de tres. Recuerden que al inicio hablamos que eran tres encuentros, eh, uno semanal. Entonces, en este último encuentro vamos a ver las unidades pendientes que se habilitaron el día de hoy, que son las unidades 4 y 5. A partir del día de hoy, ustedes van a tener una semana completa hasta el lunes 8 a la medianoche. Todo lo que ustedes tengan pendiente por entregar, por actualizar, por mejorar, todavía tienen tiempo para hacerlo hasta el lunes a la medianoche. Ya el martes 9 el curso se va a ocultar en la mañana, automáticamente a eso de las 8. Bien, aunque decimos aquí lunes a la medianoche, lo cierto es que entre nosotros es a las 8 del día 9 que se va a ocultar. Entonces, tienen todavía ese tiempo para hacer entregas, todas las que puedan hacer hasta esa fecha. El mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados. La idea no es que pasen con el mínimo, pero se lo comento para que así sepan que es el mínimo. Los que aprueben del básico ya tienen el cupo automáticamente garantizado para el próximo intermedio que se abra. Bien, entonces la idea es que ya hacia el año próximo, porque ya Infotep cierra como el 20 de noviembre, de diciembre. Entonces cierra colectivo y reiniciamos luego del 15 de enero. Bien, entonces ya luego del 15 se les contactaría nuevamente a los que estén interesados y que hayan aprobado el básico para si quieren continuar con el intermedio y ese mismo procedimiento luego lo hacemos para el avanzado. Bien, entonces no hay problemas con eso, Isaac. Tienes esta semana para ponerte al día. Y cualquier duda que tengas por el grupo de WhatsApp, estamos por acá para apoyarte también. Bien, listo. Entonces, mi gente, miren, el día de hoy tenemos dos temas muy interesantes. Tenemos en la unidad 4 un tema que se utiliza mucho, que es el tema que tiene que ver directamente con el ordenado y el filtrado de los datos en Excel. Estas herramientas son bien útiles para las grandes cantidades, cuando tenemos que manejar grandes cantidades de información. Y esa información yo quiero ajustarla en base a un criterio en específico que yo quiera cumplir. Bueno, de todos estos productos que yo tengo acá, yo quiero visualizar específicamente los productos que estén entre 15.000 y 3.000 pesos. Pero yo tengo un millón de productos en esa tabla y yo quiero que con esa función mágica de filtrado me muestre específicamente lo que cumplan con esa condición. Ahora bien, yo quiero que adicional a que me lo muestre filtrado de esa forma, yo quiero que estén ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Bien, entonces son herramientas que inclusive combinadas podemos utilizar para tener un resultado más ajustado a una necesidad puntual que se tenga. Entonces, eso vamos a ver en la unidad 4. El día de hoy tenemos mucho contenido, ¿bien? En la unidad 5 vamos a trabajar con elementos también muy interesantes. Miren esto. Vamos a trabajar con los gráficos inicialmente estáticos. Gráficos estáticos
y tablas estáticas. Bien, que ya lo hemos visto, aquí se va a ver un poquito de eso. Ya en intermedio, en el módulo siguiente, vamos a ver un poquito más de tablas dinámicas, un poquito más a profundidad y de gráficos dinámicos también un poquito más a profundidad. Pero uno de los temas que yo me gusta mucho trabajar acá, el tema de la impresión es un tema básico porque casi siempre los documentos que se generan uno no quiere en algún momento imprimir o enviarlo por correo, pero en algún momento se imprimen en físico. Pero el tema vital acá, o que sobresale un poquito dentro de la dinámica del curso básico, es el tema de las macros. Bien. Y aquí quiero hacer mucho énfasis. Si usted domina las técnicas de las macros en Excel, tiene muchas oportunidades en el entorno laboral. Bien, porque con las macros puedes hacer cosas no convencionales, no básicas, en el uso de este tipo de herramientas, en el uso del análisis de datos, en el uso de gestión de datos. Bien, entonces, es una herramienta muy interesante. Y decidí incluirla cuando desarrollé este módulo básico de Excel, precisamente como para sembrar esa semillita con esa sed de conocimiento, de adquirir más conocimiento. Eh, Porque ya luego que ustedes vean el funcionamiento de esta herramienta a nivel básico, ya luego ustedes van a querer entonces seguir con el siguiente módulo, eh, para ponerla en práctica más adelante. Claro, el tema de las macros la vamos a ver ahora bien fácil porque vamos a utilizar una herramienta que se llama la grabadora de macros, pero ya si profundizamos un poquito más y queremos resultados un poco más profundos y exigentes, entonces vamos a tener que aprender un poquito más de un lenguaje de programación que se llama Visual Basic, pero ya se lo vamos a ver en el módulo avanzado. Bien, no quiero que se ofusquen, simplemente quiero que lo visualicen como una herramienta que tiene un gran potencial y que le pueden sacar un beneficio significativo. ¿Bien? Entonces, vamos a ello. Entonces, en el módulo 4 tenemos la misma estructura de las unidades anteriores. Tenemos un foro, que básicamente es un foro abierto, en el cual se le pide realice un resumen. Tiene un valor como entre 5 y 10 puntos, no recuerdo bien. Básicamente aquí es un tema abierto, va a dar un pequeño resumen de lo que se visualizó en la unidad 3. Por lo tanto, esto entiendo que son unos puntos ahí que ustedes se lo van a ganar con cierta facilidad. Bien. Luego tenemos instrucción y guía didáctica de la unidad 4, que tiene que ver directamente con los tópicos que les había comentado sobre el filtrado y ordenado de los datos. Esta viene siendo como a modo de guía didáctica, la introducción de qué tipo de cómo nosotros realizar esas funciones. Ya si queremos profundizar un poquito más, en la guía se muestra incluso algunos elementos que vamos a visualizar de manera teórica aquí en la guía, por ejemplo, elementos como validaciones de datos, eh, la exportación e importación de datos, la parte de agrupar, de subtotales, tablas dinámicas, la vamos a ver aquí en la guía a modo teórico, pero ya en intermedio sí lo vamos a ejecutar en la práctica por un tema de tiempo. Miren, está esquematizado de esa forma. Eh, y en este tercer punto acá, de cómo utilizar los filtros, se da como un ejemplo un poquito más acabado de lo que se busca con el filtrado de datos. Un punto interesante. Ni el filtrado ni el ordenado de los datos en ningún momento eliminan datos del archivo. Bien, básicamente el filtro muestra los datos que cumplan con el criterio que se está estableciendo. Y el ordenado mueve hacia a una nueva posición eh, los registros que queremos que estén en una secuencia en específico. Por ejemplo, esta es una tabla de datos que tiene todas estas columnas. Y si yo quiero aplicar un filtro, ve al menú dato y a la opción de filtro. Cuando yo aplico esa función de filtrado, van a notar que en los encabezados de la tabla van a aparecer unas pequeñas pestañas, que son estas que están acá. Bien. A partir de este momento yo puedo aplicar un filtrado simple, quiere decir a una única fila, o compuesto a más de una, perdón, simple a una única columna, o compuesto a más de una columna. Un punto interesante.
a mayor cantidad de columnas yo incluyo en un filtrado, menor cantidad de registro yo voy a obtener. Porque el filtrado, para que me muestre un resultado, deben cumplirse todas las condiciones que yo dé. Por ejemplo, si yo le pido acá que el departamento sea ADM, que sea mayor a 40 y que sea de sexo femenino, por ejemplo, o género femenino. Bien, entonces acá solamente me mostraría este registro de estos tres que están acá. ¿Por qué? Cumple con administración, mayor de 40 aquí se cumple, pero en el sexo femenino solamente cumple este que está acá. Los siguientes no se cumplen, entonces automáticamente quedan descartados. Bien, entonces en ese escenario se mostraría únicamente este registro. Entonces por eso lo que le quiero dejar dicho es que tengan cuidado a la hora de agregar muchos filtros o filtros a muchas columnas, porque al final vamos a tener un resultado más reducido. En este caso en particular, se quitó el filtrado, la selección de todos los datos y se incluyó específicamente el departamento de administración. Cuando yo aplico un filtro de este tipo, voy a notar que en las pestañas que tengo encima del encabezado de la tabla, se va a agregar una especie de embudo. Mírenlo aquí, un pequeño embudo que identifica visualmente cuál es la columna o cuáles son las columnas que están siendo, en la cual están siendo aplicado el filtrado, ¿sí?, de datos. Entonces, por ejemplo, si yo agregara aquí un siguiente filtrado por edad que me mostrara los empleados que tengan una edad mayor o igual a 45, ¿quién me indica cuáles empleados de los que se muestran ahí se mostraría? Si agregara un siguiente filtro que me mostrara, en el cual le pide a la columna de edad que me muestre los empleados que tengan edad mayor o igual a 45, ¿cuáles me mostraría? Vamos a ver, ¿quién se anima? Mayor o igual a 45. Solo María. Solo María. Vamos a ver, ¿alguien más? Gracias, Fabio. Mayor o igual a 45. Pero del sexo femenino es que dicen. No, solamente en este caso, bueno, quizá por eso Fabio dijo solamente María. En este caso, tengo ya un filtro de admin, Ajá. ¿verdad? Administración, y quiero Ujú. agregar un segundo filtro que me muestre los elementos mayor o igual a 45. Juan Pérez y María Garrido sería. Exactamente, ¿verdad? Entonces ya aquí quedarían fuera estos que están acá. Muchas gracias. Nelson Piña y Nilda Olivo quedarían fuera porque no cumplen con el segundo filtro. Bien, cumple con el primero, pero no cumple con el segundo. Y ya inmediatamente aquí se descarta. Bien. Entonces, ese es el jueguito que vamos a jugar con el filtrado de datos. Hay otros elementos a tomar en cuenta con ese filtrado de datos. Por ejemplo, eh, aquí tienen dos audiovisuales. Uno orientado a cada actividad, grupo de actividades prácticas que vamos a estar realizando en esta unidad 4. Uno que tiene que ver con todo lo que es el ordenado y otro que tiene que ver con todo lo que es el filtrado, porque hay diferentes formas de hacer cada una de estas acciones. Por ejemplo, cuando yo descargo aquí la actividad práctica, esa actividad práctica en la hoja debajo van a encontrar, esperan que cargue, tengo esto de la clase anterior, vamos a cerrar esto. Ok, entonces, miren, aquí debajo tenemos ordenados del 1 al 5. Bien, diferentes formas de nosotros ordenar los datos. Y filtrados del 1 al 5 también. Diferentes formas de ellos filtrar los datos. Si se fijan, tienen todos los datos aquí insertados. Cada una de estas hojas tiene
las instrucciones en negro de lo que se quiere que se haga. Usted no tiene que digitar información, simplemente tiene que ejecutar los cambios solicitados para que la data se muestre como se espera. Por ejemplo, en ordenar la base de datos según la categoría de forma ascendente. Yo tengo una columna que se llama categoría, la cual está ordenada a su forma, marisco, repostería y demás. Yo quiero, lo que se me está pidiendo acá es que se ordene según esa columna de forma ascendente. El ordenado de los datos se hace en la selección de los datos. Si se fijaron ahorita, estábamos realizando filtrado. El filtrado se hace en el encabezado de la tabla. El ordenado se hace en los datos dentro de la tabla. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Primero, seleccionar esos datos. Control Shift, flecha hacia abajo, o lo puedo hacer manualmente la selección. Bien. Control Shift, flecha hacia abajo, y él me hace la selección completa de esos 500 registros. Bien. El ordenado, en base a esa selección, aquí me dice que va a ser de forma ascendente. El ordenado yo lo hago aquí en la pestaña de inicio, en la sección de edición, y aquí tengo el ordenado de la A a la Z, si es ascendente, o de la Z a la A, si es descendente. Aquí me dice ascendente, entonces de la A a la Z. Este menú va a cambiar dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. Si tengo seleccionado valores numéricos, aquí me va a decir de mayor a menor o de menor a mayor. Si tengo seleccionado tipo fechas, me va a decir del más antiguo al más reciente y viceversa. Bien, entonces, para que lo tengan en cuenta, de que no es que mi Excel es diferente al de facilitador, sino que esos datos pueden cambiar dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. Bien. Entonces, aquí le voy a decir de la A a la Z, él me va a pedir que lo confirme, que amplíe la selección, porque hay otros elementos que se van a mover. Le digo ordenar y ya aquí podemos ver cómo están los datos ordenados en base a la columna categoría ascendente A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. ¿Sí? Eso es lo que se busca. Entonces, cada uno de esos ordenados y de esos filtrados que usted va a realizar va a permitir que la data, por ejemplo, ordenar la base de datos según el total. El total estamos hablando de una columna numérica, ¿verdad? Con valores descendente. Seleccionamos nuevamente Control Shift, flecha hacia abajo. Y cuando venimos acá al ordenado de los datos, vemos que aquí nos cambió el menú. ¿Lo ven? En vez de decir a la Z, como me dice aquí que es descendente, entonces es de mayor a menor. Cuando presiono acá, le digo ordenar. Y aquí podemos ir visualizando cómo va reduciendo de mayor a menor hasta llegar al elemento más cercano al cero, que es este, 16. Bien. ¿Para qué sirve esto? En algún momento usted va a tener la necesidad de organizar datos, de organizar reportes, de organizar sumas de datos interesantes y esto le va a ser de gran ayuda. ¿Cómo hacer? Cada uno de estos elementos muestra acá el audiovisual de ordenado de datos. ¿Cómo hacer? Cada uno de los filtrados, estos que están acá, cada uno de ellos muestra el audiovisual de cómo filtrar los datos. De manera express le va indicando cómo hacerlo. Bien, puede tener el audiovisual abierto, ir realizando las actividades paso a paso, volver atrás, volver adelante, volver atrás, volver adelante, como se sienta cómodo. Bien. Por cuestiones de tiempo, en el encuentro no podemos verlos todos. Bien, pero sí esos que entiendo que tienen una mayor relevancia, que entiendo que puede ser un poquito más complejo. Por ejemplo, estos que están acá, el ordenado 4 y 5. Este ordenado, miren qué interesante está esto. Aquí se nos pide, en el ordenado 4, ordenar la base de datos según el color del texto en la columna precio por unidad. Y se nos pide un orden en específico en base a los colores que yo quiero que se ordene. Si se fijan aquí, la columna precio por unidad tiene diferentes colores, los valores. Yo puedo hacer mi selección. Bien.
Y acá, en vez de utilizar un ordenado tradicional como lo que hemos utilizado hasta el momento, vamos a utilizar un ordenado personalizado. El ordenado personalizado me permite a mí yo crear diferentes niveles de profundidad a nivel del orden que yo quiero que se cumpla. Por ejemplo, el color del texto en la columna precio por unidad. ¿Cuál es la columna? Aquí la selecciono. Precio por unidad. Bien, acá. ¿Qué se va a tomar en cuenta? Acá, ¿el valor de la celda? No. El color de la celda, que es el fondo del color, el color del fondo de la celda. No. El color de la fuente, sí, que es el color del texto. Bien. Cuando yo hago un clic aquí, esta función va a hacer un escaneo de esa columna completa y me va a mostrar aquí los diferentes colores que yo tengo en esa columna. Observen. Miren aquí donde tengo los diferentes colores. Y ya entonces acá yo, según el enunciado, que me indica aquí, por ejemplo, primero los rojos. Bueno, vamos a agregar primero los rojos. Agrego un siguiente nivel de profundidad y aquí yo puedo tener n niveles de profundidad que también puedo administrar, eliminar o modificar. El mismo precio por unidad, el mismo color de la fuente, pero el siguiente color es el azul. Selecciono acá el azul. Si no quiero agregar y estar seleccionando todo nuevamente, entonces simplemente aquí copio el nivel. Voy a tener todos los datos del anterior, pero aquí en vez de azul vamos a seleccionar verde. ¿Sí? Ya inmediatamente yo acepto o aplico estos cambios acá. El ordenado va a cambiar en la tabla. Miren cómo aquí se coloca todo en la secuencia que yo previamente establecí. Todos los azules, todos los verdes. Bien. Entonces puedo jugar con esto dependiendo de la necesidad que tenga. En el caso del último ordenado, que si se fijan aquí, a diferencia del anterior, en vez de tener el color, el texto, lo tiene lo que es el relleno de la celda. Entonces hago mi selección y vamos a hacer nuevamente lo mismo. Orden personalizado es el mismo proceso. ¿Qué va a cambiar? La columna, que en este caso en vez de ser precio por unidad va a ser total. El dónde está el color, que en este caso en vez de ser el color de la fuente va a ser el color de la celda. Y ya el resto es lo mismo. ¿Bien? Rojo, bueno, primero los rojos, copio mi nivel, siguiente va a ser el amarillo, vamos a hacer un semáforo acá. Y el siguiente va a ser el verde. Así de fácil. Y ya de esta forma se ordena toda la data, rojo, amarillo y verde. Por más difícil que usted vea, por más lejos que usted vea que usted en algún momento va a utilizar este tipo de funciones, en algún momento usted va a decir, ah, pero eso lo vimos en tal curso. Y yo puedo hacerlo de X o Y forma. ¿Sí? Porque son funciones que no son comunes, pero en algún momento las necesitamos y aunque sea recordar que en algún lugar yo lo vi, le va a hacer entonces volver atrás y usted eh, tratar entonces de repasar un poquito y ejecutarlo. Bien. En cuanto a los filtrados de datos, nuevamente aquí es lo mismo que estuvimos hablando. Vamos a aplicar el encabezado, el filtrado al encabezado, en cualquiera de las celdas del encabezado nos posicionamos. Vamos al menú datos y aquí tenemos la opción de filtro. La opción de filtro se aplica a todas las celdas del encabezado y dependiendo del enunciado, muestra simplemente las ventas de queso cabrales y tofu hechas por el vendedor de Abolio. Esto es un filtro compuesto. Las ventas de artículos o productos, queso cabrales o tofu, yo la puedo filtrar por acá, seleccionando, quito aquí la selección de todo y acá le voy a especificar que quiero que se muestre eh, queso cabrales y tofu. Esos dos artículos solamente. Le digo aceptar
Miren aquí donde ya se cumple con esa condición. Miren donde se agregó el embudo, indicando que esa columna es la que contiene el filtrado de datos. Una forma fácil de nosotros identificar que los datos no se han eliminado es la siguiente. El número de la fila. Miren cómo salta aquí de la fila 11 a la fila 15, a la 140, a la 215. ¿Qué quiere decir esto? Que hay datos que están ocultos y que no se están mostrando porque no cumplen con la condición. Bien. Esto lo podemos reducir mucho más porque recuerden que aquí tenemos un filtro compuesto en el cual se nos está pidiendo que sean las de un vendedor en específico que se llama DAWOL. Aquí tenemos varios vendedores y si aquí yo aplico un segundo filtro para hacerlo compuesto, vemos cómo se reduce significativamente los registros que cumplen con ambas condiciones. Bien, de tantos que eran a solamente 4. ¿Se entiende esta parte? ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Dudas, aclaraciones? Todo en orden. Perfecto. Ok, entonces, si lo queremos poner un poquito más interesante, aquí tenemos otros elementos, por ejemplo, como este que está acá, que nos indica el filtrado 3 nos pide, muestra solamente los registros con precios mayores a 1500 en la categoría de productos lácteos. Entonces, vamos a aplicar nuestro filtrado acá. Entonces, nos dice, vamos primero a hacerlo con la categoría, productos lácteos. Venimos acá, seleccionamos solamente productos lácteos y aquí se muestran todos con productos lácteos. ¿Sí? Lo cierto es que no hay un elemento en el que el precio, que es el precio por unidad, este que está acá, esté por encima de 1500. Por esa razón, cuando yo aplico ese filtro, ya sea seleccionándolo por acá, que no es lo ideal es utilizar el filtro de número, que él automáticamente identifique cuáles son esos productos que sean mayor que un valor X. Bien. De esa manera no cometo errores de yo estarlo seleccionando manualmente por acá. Cuando son muchos, puedo cometer un error humano. Bien, entonces, cuando ya aquí yo le digo, por ejemplo, mayor a 1500, ya él automáticamente evalúa todos esos valores y va a mostrar solamente lo que cumplan con esa condición. Como no hay ningún elemento que cumpla con ese segundo filtro, pues no se nos va a mostrar ningún registro. Bien, recuerden lo que les dije. Si en un filtro compuesto hay alguno de los filtros que no se cumplen, pues automáticamente deja de mostrarse. Bien. Ahora bien, si yo borro ese filtrado y coloco, por ejemplo, este artículo 1499 y este artículo 1500, ¿quién me indica cuáles de los artículos se va a mostrar? Vamos a ver. ¿Cuáles de esos artículos se va a mostrar? ¿Quién me indica? Ta, 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 ta. Sería ¿Cuáles? solamente si el de Clement Priver. El de Clement, este que está acá. Pierre, ¿verdad? Exacto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Si repite de nuevo porque no entendí esa parte, la última. Ok. El filtrado de datos contempla dos variables, que sea de productos lácteos y los precios mayores de 1500. ¿Cuáles de esos dos productos se mostraría? Solo el de Camembert, porque no hay Camembert. uno mayor, ajá, no hay uno mayor a 1500 ahí. Vamos a ver. Está cerca. Gracias, Carlos. Isaac, adelante. Yo considero que con el filtrado solo deberían mostrarse aquellos que están cerca de lo solicitado, porque se solicita que su precio sea mayor a 1500 productos lácteos. El queso de cabra de Dogsworth y el Kemen de Purett superan esa cantidad exponencialmente. Y también se muestra el queso macheco y el raclette de queso que superan esa cantidad. Ok.
Bien, pero vamos a verlo en práctica ahora y se van a dar cuenta qué pasó. Caroline está en eso, en el chat. Caroline no quiere hablar por el micrófono, pero en el chat está activa. Miren, si yo lo aplico acá, mayor que 1500, no se me muestra ninguno. Bien, ¿por qué? Bueno, por ese precisamente, Bere no está hablando por el chat. Estamos hablando, y entonces aquí es donde entra esto. Miren lo interesante de esto. No es una cuestión de prisa, es una cuestión de interpretación. Bien, y esto puede pasar en la vida real, que usted esté filtrando un reporte, que usted esté realizando un cálculo de un presupuesto que usted tiene que hacer para el año que viene, para una inversión de un negocio, y que usted diga que son 10 millones y que realmente para esa inversión se van 100 millones. ¿Me da a entender? Entonces, cosas tan básicas como esta pueden hacer la diferencia en algo de peso. Bien. Entonces, la interpretación del enunciado es vital. ¿Qué se anda buscando? Entonces, ¿qué me dice el enunciado? Muestra solamente los registros con precios mayores. Estamos hablando de precios unitarios, no de totales. Precios mayores a 1500, mayores a 1500. Si esto no tiene un centavo por encima de 1500, no es mayor. Bien. Entonces, esa mayor igual, mayor, eso también es importante. Y la categoría ya la habíamos corregido, la habíamos insertado correctamente. Bien. Entonces, por eso en ninguno de los elementos se iba a mostrar algo. Ahora bien, si yo coloco uno de esos elementos en 1501, pues evidentemente ya si ya yo aplico aquí que sea mayor o igual o mayor que 1500, pues evidentemente se me va a mostrar ese único registro que es el que cumple con productos lácteos y que sea mayor o igual a 1500 o mayor que 1500. Bien. Pero nuevamente, la idea es precisamente eso, levantar esa, esa llave o ese pensamiento, por decirlo así, de que nos debemos detener un poquito a analizar el requerimiento. Bien, por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí en el filtrado 4, muestra solamente los registros con total entre 3000 y 15000. Muestra los registros total entre 3000 y 15000. Entonces yo vengo aquí, total, ordeno, primero vamos a hacer un ordenado. Bien, un ordenado de los datos. Lo voy a hacer porque quiero que se muestre el incremento de 3000 a 15000. Si lo dejo como está, voy a tener saltos 3000, 4000, 3500, 5000 y demás. Entonces, primero voy a ordenar ordeno de menor a mayor para yo ver que vaya incrementando. ¿Qué se ordenan? Los datos. Bien, el filtro al encabezado, el ordenado a los datos. Menor a mayor, amplio mi selección y aquí lo veo como va todo incrementando, pero tengo valores por debajo de 3000 porque no he aplicado el filtrado todavía y tengo valores por encima de 15000 porque todavía no he aplicado el filtrado tampoco. Mírenlo aquí. Bien, todos esos valores están por encima de 15000. Entonces, vamos a aplicar ahora el filtrado. Filtrado. Lo podemos aplicar también por acá, aquí. Y aquí vamos a utilizar, miren qué interesante. Yo tengo aquí todos estos elementos que yo sé que están por debajo de 3000. Pero si yo me pongo a quitar todos esos cotejos uno por uno hasta llegar a 3000, voy a trabajar demasiado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué yo hago? Utilizo aquí mi filtro que yo tengo para esto. Estos filtros de acá también cambian dependiendo del tipo de datos que yo tenga en la columna. Si tengo valores como fecha, me va a decir la semana pasada, la semana próxima, ayer, hoy, mañana. Todo esto puede cambiar dependiendo del tipo de datos que yo tenga. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a utilizar la función entre. Y él me va a pedir aquí entre cuál y cuál valor. Entre 3000 y 15000. Y ya inmediatamente que yo aplico esto, él va a tomar y va a mostrar solamente los valores que estén entre esos dos, comprendido entre esos dos. Miren aquí cómo va incrementando de 3000 hasta el más cercano a 15000. Ese es. Bien. Entonces, la otra información no se eliminó, está oculta porque no cumple con la condición.
Al final de esta actividad práctica, ustedes van a realizar 5 actividades prácticas de filtrado y 5 actividades prácticas de ordenado. Y ese documento con esos cambios, ustedes lo van a colocar aquí donde dice, coloque aquí la actividad práctica, la actividad 1 de la unidad 4. Bien, la actividad 1 de la unidad 4. Vamos bien, dudas, aclaraciones, señores. Se nos fue el tiempo. En cuanto a la unidad 5, nuevamente, como les comentaba al inicio, tenemos gráficos, impresión y macros. Tanto los gráficos como la impresión no son temas muy complejos. Aquí tenemos en la instrucción la guía, también tenemos material audiovisual de apoyo pregrabado, que es este que está acá, que lo puedan utilizar para los fines correspondientes. Bien, les invito a ver este contenido porque les va guiando paso a paso en cómo realizar las actividades. ¿Necesitan dedicarle tiempo? Sí, necesitan dedicarle tiempo porque le va mostrando paso a paso cómo hacerlo. Bien. El foro de la unidad 5 tiene que ver también con la temática y la actividad práctica de la unidad 5 en la que vamos a realizar algunas actividades. Por último, foro de cierre, en el cual les invito a hacer sus aportes, que entiendan prudente en el foro de cierre, despedida. Y básicamente acá vamos a introduciéndonos al mundo de los gráficos, impresiones y demás. Lo mismo vemos en la guía. Todo este contenido de las guías, los audiovisuales y demás, si usted entiende que le puede servir de apoyo, les invito a descargarlo en una carpeta, porque una vez que finalice el curso, todo ese contenido se oculta y ya no les va a aparecer en su perfil. Bien, entonces, si hay algo que entiendan que le puede servir de ayuda más adelante, eh, hacer su copia de seguridad en su computador, cuestión de que puedan luego utilizar. So, básicamente en esta guía se va viendo el paso a paso de cómo, qué son los gráficos, gráficos de barra, gráficos de pastel, los diferentes tipos de gráficos, gráfico de área, gráfico de línea. Todo se visualiza acá, al igual que las demás funciones. En cuanto al foro, se les pide explicar con sus palabras la importancia de los temas tratados en la unidad. Nuevamente un tema abierto, con un valor de 5 puntos, que entiendo le pueden también, lo pueden obtener con facilidad, añadiendo un tópico y compartiendo acá en sus palabras la importancia de los diferentes temas de esta unidad. En cuanto a la actividad práctica, nuevamente le suministramos los datos. Tenemos 3 hojas, una que tiene que ver con los gráficos. Tenemos 2 nóminas ficticias, que son estas que están acá. En base a esas nóminas, tenemos este reporte, el cual tiene los sueldos netos de cada uno de los meses. Y en base a esto se les pide insertar un gráfico de columna, gráfico de línea, gráfico de área, analizar la diferencia entre ellos, insertar gráfico de pastel para los diferentes meses. Entonces, básicamente, así de fácil, yo puedo seleccionar los datos, ir al área de insertar, al menú insertar, y aquí en la sección de gráficos yo puedo ir insertando los gráficos que yo necesito. Bien, inserto este, lo coloco acá, selecciono nuevamente, y la idea es inicialmente que usted pueda ir visualizando la diferencia entre los diferentes gráficos. Bien. Si yo quiero realizar un gráfico de pasteles, la diferencia con el gráfico de pasteles es que yo no puedo tener dos tiempos. Si se fijan tanto en el gráfico de columna como en el gráfico de línea, yo tengo los dos tiempos de febrero y marzo. En el gráfico de pastel, cuando lo intento insertar, él me va a analizar un único tiempo. Bien. Y si quiero analizar el segundo tiempo,
debo hacerlo de la manera siguiente. Selecciono los primeros elementos y con control presionado selecciono el siguiente tiempo. Si no lo hago de esta forma y lo intento hacer seleccionándolo hasta el final, cuando lo inserte, me va a dar solamente el primer tiempo que él encontró. En este caso es febrero. Bien, nuevamente. Entonces, ¿cómo lo hago? Selecciono el nombre y apellido y con control presionado selecciono marzo. Ya cuando inserto nuevamente mi gráfico entonces aquí él me muestra marzo. Entonces aquí debe mostrar, insertar al menos 4 o 5 gráficos de este tipo con la misma data. Hay algunos elementos que se les muestran acá arriba cuando estamos seleccionando un objeto, que son estos menús flotantes que nos permiten modificar las propiedades de esos elementos que estamos insertando, como los gráficos de colores y demás. Los tipos de datos, como yo quiero que se muestren los datos. Aquí yo puedo jugar con esto también. Bien. Esto entra por los dedos, señores, deben practicar. No es algo que simplemente viéndolo en nuestro encuentro ustedes lo van a... Muchas de los datos sí lo van a captar con facilidad, pero si no lo ponen en práctica se les va a olvidar. Entonces es importante que en la semana vayan poniendo en práctica para afianzar esos conocimientos, sellar ese conocimiento, entonces ya se quede registrado. En cuanto a la impresión, básicamente para imprimir un documento no hay mucha ciencia. Vamos a archivo, imprimir. Pero en lo que esta actividad práctica quiere hacer énfasis es en lo siguiente. Tenemos varias formas de nosotros imprimir secciones de documentos. En los archivos de Excel nos vamos a encontrar con tablas que tienen muchas columnas, muchas filas, mucha información. Entonces, si yo quiero segmentar para que al momento de imprimir solamente se imprime una parte X, sin la necesidad de estar ajustando las columnas y moviéndolas, con riesgo de que se pierda información, pues tenemos varias formas de hacerlo. La primera es la disposición de página. Aquí tenemos lo que se llama el área de impresión, la cual, una vez establecida, se mantiene incluso cuando yo guardo y cierro el documento. En este caso, esta tabla que está acá, solamente se pueden mostrar 2 hojas, porque hay Sí, pero ella a hay una mí me impresión corrigió y dije, establecida. ¿voy a ir montado o qué? Ven Entonces, si yo vengo acá, archivo, imprimir, aquí vemos que tenemos 2 páginas, ¿sí? Que son las que ya están establecidas en esa área de impresión. Sin importar que el documento yo lo cierre, lo abra, siempre van a estar en esa área de impresión porque fue la que yo establecí. Si yo la quito acá, borrar el área de impresión, cuando vuelvo nuevamente a archivo, imprimir, voy a tener 5 páginas. Miren ¿sí? La que tiene el documento realmente. Entonces, si yo quiero establecer un área de impresión para que esté fija cada vez que yo acceda al documento, yo puedo establecerla de esta forma. Selecciono mis datos y establezco esa área de impresión. Cuestión de que cuando ya yo vaya a archivo imprimir, va a estar ahí esos únicos datos con una única página, en este caso. ¿Sí? La otra forma es yo seleccionándola aquí. Si yo quito el área de impresión, la borro. Y quiero que esta selección de esas 3 columnas sean las que vamos a imprimir. Cuando yo voy a archivo, imprimir, debo aquí en configuración decirle, miren que aquí se muestran 5, que quiero que solamente se imprima la selección que yo hice previo a entrar a impresión. Entonces, miren aquí donde se muestra eso. La diferencia entre esta opción y la del área de impresión es que el área de impresión se queda fija. Mientras que esta, cada vez que yo voy a imprimir, debo seleccionar previamente los datos que yo quiero que sean impresos. Bien, entonces, cada una tiene su necesidad y tiene su forma de trabajar. Por último, tenemos el tema de las macros. Miren, las macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Esas tareas que se hacen semanal, mensualmente, quincenal,
podemos automatizarla con una macro. Entonces se nos pide que con el uso del material didáctico y audiovisual que hemos compartido con ustedes, debemos realizar lo siguiente. Primero, habilitar la pestaña de programador. Esa pestaña de programador, que es la que tiene los macros, no viene habilitada por defecto. Debemos activarla para que nos aparezca y poder utilizar esas herramientas. Son herramientas avanzadas. Bien, entonces para yo activarla voy a ir a las opciones de Excel, más comandos. Y en las opciones de Excel voy a modificar la cinta de opciones, que es esta. Estos menús yo puedo personalizarlos acá, en la cinta de opciones. Si yo quito un cotejo de estos que están acá, miren que aquí dice inicio, insertar, dibujar, inicio, insertar, dibujar, disposición de página. Si yo lo quito acá, se quita aquí arriba. El de programador no viene habilitado por defecto. Si lo quito aquí, pues él se va a quitar acá. ¿Lo ven? En algunas versiones de Excel, versiones un poquito más antiguas, va a aparecer como desarrollador, no programador, desarrollador. Cualquiera de las dos funciona para los fines. Personalizar cinta de opciones, bajamos un poquito y aquí tenemos programador. Aquí nos apareció. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Mire, aquí vamos a utilizar una función de estas que están aquí dentro, que es esta, la grabadora de macro. Es la forma más fácil de nosotros crear un macro y automatizar esa tarea. Lo primero que debemos hacer cuando vamos a grabar un macro es colocarle un nombre. Ese nombre no debe tener espacio. Por ejemplo, si yo quiero colocar un nombre como el cálculo de nómina, cálculo, rayita abajo, de, rayita abajo nuevamente, nómina. Si le coloco un espacio, él lo va a ver como un nombre separado y me va a dar un error. Bien. Otro punto a tomar en consideración que nos hace falta aquí es una combinación de teclas. Así como yo puedo utilizar combinaciones de tecla como control P para imprimir y demás, yo puedo asignar una combinación de tecla a mi macro para poderlo ejecutar con el teclado. Vamos a poner control I. Bien. Si yo utilizo una letra que ya está siendo utilizada por alguna función del sistema, él me le va a agregar una letra adicional como mayúscula en este caso, que sería Shift. Bien. Pero como ya sabemos que la I minúscula no está comprometida, entonces la utilizamos, ya yo con esa única combinación la puedo ejecutar. Luego sigue, ¿dónde yo voy a almacenar mi libro? Mi macro, perdón. El macro yo lo puedo almacenar en tres lugares. En este libro, si lo elimino, se elimina el macro. Es mi favorito para las actividades educativas. En un libro nuevo, cada vez que se abre un libro nuevo, ese macro va a estar disponible para ser ejecutado. O en mi libro de macros personales, que quiere decir todos los libros, sin importar cualquier libro dentro de Excel. Bien, en este caso yo voy a utilizar este libro. Y por último, y no menos importante, una breve descripción. ¿Qué hace esa macro? Si mañana una persona ve 15, 20 macros en ese Excel, ¿cómo yo puedo identificar qué función hace cada una de ellas? Bien, entonces aquí le colocamos macro usado para realizar cálculo de nombre. Ya está. Bien. Ya aquí tenemos los datos necesarios. Cuando yo le dé presión aquí en aceptar, la grabadora va a empezar a grabar las macros. Va a grabar la macro, perdón. Y este botón que dice grabar macro se va a cambiar y va a decir detener grabación. Aceptar, viene acá, detener grabación. Mientras ese botón esté así, detener grabación, mientras yo no lo presione, todos los clics, todos los cálculos que yo realice en esa tabla se van a guardar como un macro y se van a traducir al lenguaje de programación de Visual Basic. Bien. Entonces, cuando ya estamos grabando, lo que yo debo ahora enseñarle al macro lo que yo quiero que él haga. Por ejemplo, aquí me está pidiendo que yo calcule el 2% de este valor. Entonces yo voy a decir aquí que va a ser igual a este valor por 2%. Presiono Enter y ya aquí me salió ese valor. Y el macro va grabando todo eso. Si yo arrastro esto hacia abajo, como hicimos con los valores
numéricos, él va a hacer el cálculo igual hacia abajo del 2% de los siguientes valores. Aquí me está pidiendo el 2,5% para la ARS del sueldo bruto. Igual al sueldo bruto por 2,5%. Vuelvo y arrastro para que me recalcule los de más abajo. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo con base a un 3% del FP. Igual, el mismo sueldo bruto, pero ahora por un 3%. Y nuevamente volvemos a arrastrar. Luego, aquí vamos a hacer el total de descuento. El total de descuento es igual a la sumatoria de descuento que hemos realizado. Para ello, vamos a hacer una autosuma, seleccionando estos valores y donde quiero que caiga el resultado, que en este espacio que está acá. Ojo, aquí solamente se están seleccionando los descuentos, ¿sí? Vamos a inicio y utilizamos la función de suma para que aquí me arroje la sumatoria de esos valores. Luego, arrastramos para que me calcule los demás. Entonces, si tengo el sueldo bruto y tengo el total de descuento, el sueldo neto va a ser igual a el sueldo bruto menos el total de descuento. ¿Vamos bien? ¿Dudas, aclaraciones? Arrastramos y acá tenemos ya nuestro sueldo neto. Si se fijan acá en programador, seguimos grabando, ¿eh? No hemos detenido la grabación. Nos falta un último cálculo. Debemos aquí colocar el total, sumando todos estos elementos, colocando el total acá. Vamos a inicio y autosuma. Y lo tenemos. Y por último, arrastramos hacia la derecha para que me calcule el total de las siguientes columnas. Aquí está. Ya yo realicé esta nómina del mes de febrero. Bien, yo la realicé del mes de febrero. Ya le mostré al macro lo que él tiene que hacer. Voy a detener mi grabación. Bien, la detuve. Ya ese macro se grabó. Si yo vengo aquí a macros, voy a ver que hay un macro que se llama cálculo de nómina. Bien. Voy a crear un segundo macro porque yo quiero limpiar esto. Quiero tener un macro para limpiar y un macro para calcular. Voy a crear un siguiente macro. Se va a llamar limpiar datos. Es opcional esto. Y acá vamos a colocarle control U minúscula. En este libro, macro macro utilizado para limpiar datos. Le damos a sentar y nuevamente se va a poner a grabar. Bien, la grabadora de macros se está ejecutando. ¿Qué yo voy a hacer aquí? Voy a borrar los datos. Simplemente vengo acá, borro mis datos. Solamente voy a dejar los de origen, que son el que tiene el cálculo de sueldo bruto. Y aquí yo lo borré, detengo mi grabación y ya tengo otro macro que ahora limpia los datos. Entonces, si yo quiero ejecutarlo con la combinación de teclas, la puedo utilizar. A veces las combinaciones se nos pueden olvidar. Entonces, ¿qué yo hago? Puedo insertar lo que se llaman controles. Los controles son objetos como botones, como cuadros de texto y demás que yo puedo ejecutar. Un segundo, por favor.
Bien, entonces yo puedo insertar acá un control, por ejemplo, vamos a utilizar uno, vamos a utilizar un control de formulario. Hay dos tipos acá, vamos a utilizar los primeros de formulario. Y vamos a insertar un botón, este botón que está acá. Yo lo inserto y ese botón yo lo puedo personalizar. Cuando yo lo suelto acá, él me va a pedir que yo lo enlace a un macro en específico. Miren donde me aparece acá todos los macros. Yo puedo seleccionar uno. Y lo que yo le estoy diciendo a Excel es que cuando yo presione ese botón, él me ejecuta ese macro. Bien. Le digo aceptar y este botón yo le puedo cambiar el nombre. Y le puedo decir cálculo de macro. Y puedo insertar otro botón. Moverlo un poquito hacia acá. Vamos a insertar otro botón que diga limpiar datos. Ahí era cálculo de nómina. Vamos a cambiar el nombre. Lo enlazamos a limpiar datos. Bueno, se quedó así acá. Si se fijan aquí, cuando yo le presiono acá, cálculo de macro, él hace el cálculo. Bien. Si le digo limpiar, él lo limpia. Porque ya el macro está haciendo el trabajo que yo le enseñé. Pero la gracia de las macros no solamente se da cuando el dato se calcula o se limpian los datos. Yo puedo hacer N tipo de cálculos con las macros. La magia de esto está en lo siguiente, en que si mañana, por ejemplo, si nos fijamos acá, el valor neto total que se está pagando son 339.012 pesos. 39.012 pesos, bien, con 50. Yo lo voy a colocar acá. Voy a limpiar mis datos, pero me doy cuenta que al señor José Colón se le cometió un error y el sueldo bruto de él, en vez de ser 5.000, que es lo que está acá, son 50.000 pesos lo que él gana. Bien, si se fijan, él está muy por debajo de todos los demás, o sea que hay un error acá. Entonces, cuando yo ajusto este dato de origen acá en el sueldo bruto, o yo ajusto un valor porcentual, si tuviese eh, forma de ajustarlo con una celda de control o algún elemento externo, ya cuando yo vuelvo a hacer el cálculo del macro, el macro tenga la capacidad de hacer el ajuste en base a esos valores que yo actualicé. Si se fijan anteriormente, nos daba 339.000 y ahora con ese ajuste que yo le hice a José Colón, nos sube la nómina a 380.000. Bien, entonces esa es la magia del macro, que se adapte a los cambios y que se pueda confiar en él para que realice una tarea satisfactoriamente. Bien, entonces esto nos ayuda bastante a reducir mucho tiempo en la realización de tareas que uno hace con mucha frecuencia, recurrente, y de esta manera con el uso de las macros podemos realizarla con más facilidad. Bien, entonces miren, un punto no menos importante al finalizar la tarea es que esta actividad 5 debe ser guardada en un formato diferente. Como saben, ya tenemos macros, los macros son una programación y el archivo debe ser guardado como tal para que así le permita, cuando ustedes envíen el archivo a la plataforma, yo poder visualizar el macro que ustedes hicieron. Para ello, vamos a guardarlo de la siguiente forma, el archivo. Archivo, guardar como. Y aquí en guardar como, debajo del nombre del archivo, vamos a seleccionar la opción libro de Excel habilitado para macros. Bien. Libro de Excel habilitado para macros. Si no lo guardan con ese formato, el macro va a viajar o el archivo va a viajar sin la programación del macro que ustedes acabaron de hacer. Y por ende yo no voy a poder evaluar esa parte porque no me va a llegar. Bien. Entonces, esa es la opción. Archivo, guardar como. Libro de Excel habilitado para Mac. Cuando usted lo guarde de esa forma,
Entonces, ese documento es el que usted va a cargar en la plataforma y es el documento que yo voy a descargar y voy a evaluar con las entregas de la unidad 5. Bien, dudas, aclaraciones, señores, dudas, aclaraciones. En orden. Miren, nuevamente, fecha límite de entrega, lunes 8 a la medianoche. Bien, lunes 8 a la medianoche. Todo lo que tengan pendiente por entregar, tienen hasta esa fecha para entregar. Si tienen alguna duda en el proceso, estoy por acá para apoyarles. Siéntanse en la confianza y me pueden contactar directamente si gustan o si prefieren hacerlo de esa forma. Bien, para mí un placer haber estado con ustedes estas 3 semanas. Espero que les haya gustado el contenido y que le puedan sacar mucho provecho. Les veo en la meta a todos y espero que pasen muy buenas noches. Bye bye, les veo en el intermedio también.